En la última clase habíamos visto lo de rotación. Voy a repetir la parte teórica de esto. Lo que habíamos hecho era dos planos cartesianos XY y uno inclinado X'Y'. Inclinado a un ángulo teta. Entonces si pongo cualquier punto P que está a una distancia R, yo puedo descomponer eso tanto en el verde, ver cuántos son la componente en X', que sería simplemente R por coseno del ángulo que se forma acá, llamémoslo alfa, y la componente en el eje Y', que sería R seno de alfa. ¿Listo? Y si hago lo mismo sobre el plano cartesiano negro, es decir, bajo esto y veo ver cuánto es esta coordenada en X, ya no X', entonces me queda que X es R por coseno del ángulo total, que sería alfa más teta. Entonces por la identidad del ángulo, bueno, y Y sería R por seno de todo el ángulo, que es alfa más teta. Entonces si utilizo la identidad de la suma de ángulos para coseno, esto me quedaría R coseno de A, coseno de B. Si acá es más, acá es menos, seno de A, seno de B. Lo distribuyo, me queda R por coseno de alfa, coseno de teta, menos R seno de alfa, seno de teta. Y reconozco que R coseno de alfa es X', todo esto me queda X' por coseno de teta, y que R seno de alfa es Y', es Y' por seno de teta. Y habíamos dicho adicionalmente que esto me va a servir es cuando cuando esté intentando cambiar un X a X' y Y', es decir, cuando esté pasando del plano cartesiano negro al verde, avanzando un ángulo teta. Y eso lo voy a utilizar cuando esté intentando graficar la ecuación de una cónica rotada. Es decir, no hemos hecho ejercicios de eso. Lo que habíamos hecho era pasar al contrario del verde al negro. El verde al negro sí lo utilicé cuando me dan la gráfica o la información de la gráfica y tengo que encontrar la ecuación en X y Y. Entonces esto va a ser obviamente igual, sería X' igual con X y Y acá, cuando el ángulo es negativo, con menos teta, y aquí también seno de menos teta. Es decir, estoy pasando del verde al negro, estoy avanzando un ángulo negativo, estoy con las manecillas del reloj avanzando un ángulo negativo. Como coseno es función par, entonces coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta, no cambia nada. Y aquí tenía un menos. Seno de menos teta es menos seno de teta, que con este menos se vuelve un más. ¿Listo? Y estas entonces esta era la que habíamos utilizado para encontrar la ecuación a partir de la gráfica. Entonces lo mismo, esto es para el X. Si hago lo mismo con Y, tengo que Y es igual a R seno de todo el ángulo. La identidad trigonométrica de la suma de ángulos dentro del seno es seno de A, coseno de B. Si acá es más, seno de B, coseno de A. Distribuyo R seno de alfa, coseno de teta, más R seno de teta, coseno de alfa. R seno de alfa es este Y', entonces Y' por coseno de teta, más y R por coseno de alfa, esos dos que subrayé, es el X'. Entonces X' por lo que no subrayé, que es seno de teta. Otra vez, esto es Y en términos de y X'. Es decir, cada vez que tenga un Y lo reemplace por esto, estoy pasando del Y original a los primas, es decir, del negro al verde. Estoy pasando del verde al negro, va a ser la misma ecuación, prima, acá sin prima y acá sin prima, y el ángulo va a ser negativo, que es menos teta y seno de menos teta. Igual que en el anterior, esto sería Y coseno de teta de menos teta es lo mismo, por lo que es función par, y menos X seno de teta, porque el seno de menos teta es lo mismo que menos seno de teta, por lo que es una función impar. Digo. Después del tercer paso, pues del de R seno de por coseno más R seno de por coseno, pasa a Y es igual a Y' coseno de... Esto es un Y' y esto es un X', de la primera definición verde. ¿Listo? Entonces otra vez vuelvo y repito, esta la voy a utilizar cuando esté intentando graficar una función dada
esta la utilizo cuando estoy encontrando la ecuación de una gráfica dada, o de la información de una gráfica dada, que era lo que habíamos hecho. Esto no lo habíamos hecho, esto lo hacemos después. Hoy voy a repasar cómo encontramos la ecuación a partir de la gráfica. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejemplo, pero voy explicando qué es todo lo que puede variar en los diferentes ejercicios de esto. Vamos a hacer una elipse que tiene un foco en el origen. Me dicen esto: elipse, foco 1 en el origen, foco 2 en el punto 3, 4 y pasa por el punto P, que es el 6, 8. Los números me van a dar grandes y feos, no importa, mejor de una vez practicarlo con números raros. Y el ejercicio lo que me dice es grafíquelo y encuentre la ecuación. ¿Listo? Y una ecuación entonces no es, da esto pero inclinado 30 grados. No, es una ecuación que al tabular, que al meter un X y encontrar el Y, toda la unión de esos puntos me dé esa elipse específicamente. ¿Listo? Entonces lo primero que puedo hacer es graficar lo que me dan. Vamos, el primer paso va a ser graficar la información que me dieron. Entonces en el plano cartesiano, XY, no en el rotado sino en el original, me dicen que en el 0, 0 tengo un foco, que en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tengo el otro foco, y que pasa por el punto 6, 8, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, pasa por aquí. Entonces, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a tener el otro vértice, digamos, si esto lo llamara vértice? ¿En qué coordenadas? Tengo un foco acá, otro foco acá y un vértice acá. Entonces, ¿dónde está el otro vértice? Es simétrico, entonces las coordenadas exactas, ¿cuáles serían? Menos 3, menos 4. Si de un foco al vértice subo 4 y avanzo 3, pues del otro foco al otro vértice bajo 4 y avanzo 3 hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces acá estarían menos 3 y menos 4. ¿Listo? Yo no sé qué tan delgada vaya a ser la elipse, puede ser así, súper estirada, o puede ser gruesa, pero pues por lo menos para hacer un dibujo aproximado y después especifico cuánto es el otro radio, puedo hacer un dibujo de una elipse. ¿Listo? Ya sé más o menos qué tan grande es, lo que no sé es qué tan delgado o tan gruesa es. ¿Y dónde estaría el centro? El centro lo va a necesitar para sacar todos los coeficientes. Entonces, ¿dónde estaría ese centro? En el punto medio entre los dos focos. Entonces, si de aquí a acá avanzo 3, en 1.5 voy a tener el centro. Y si de acá a acá avanzo 4 en Y, en 2 voy a tener el centro. ¿Listo? Vamos, no le acuerdo cuánto del centro para el otro lado, sumarle el... No, porque arranqué de un foco al vértice y del otro foco al vértice. Ah, ok. ¿Listo? Lo hubiera podido hacer con respecto al centro, pero pues está lo mismo. Entonces el centro es lo último que encontré ahí. Y pues de una vez podría poner, esto es solamente de referencia, esto no es necesario, que aquí está el X'. Y pues perpendicular a esto, el Y'. ¿Listo? No, aquí es para explicarlo. ¿Listo? Obviamente por donde pasen los dos focos va a ser la línea sobre la cual está esa elipse. Entonces nada, pues yo la puedo extender hacia ambos lados, no importa. Y lo que puedo llamar acá, voy a ponerlo aquí súper grande y por fuera para no dañar el triangulito que voy a utilizar ahorita. Que este ángulo que avanzo acá es teta. ¿Listo? El ángulo de rotación teta sería ese, desde X a X'. Lo pongo por fuera otra vez para no dañar el triángulo que voy a utilizar acá. Entonces ese es el primer paso, más o menos tener la gráfica. Otra vez, lo que está en rojo no es necesario, simplemente como para guiarnos. Segundo paso, reconozco los coeficientes. Fíjense que todavía no he hecho nada de rotación. Puse los rojos solamente para explicar después cómo va a ser la de rotación, pero por ahora no he hecho nada. Simplemente por simetría saqué el otro punto y otra vez también por simetría saqué el centro para poder calcular los coeficientes. Entonces, lo primero que puedo sacar es cuánto es la distancia hasta el foco. Se llama C. Entonces, si de aquí a acá hay 5, porque esto es 3 y esto es 4, entonces la hipotenusa es 5 en el triángulo especial 3, 4, 5. La mitad de eso va a ser la distancia hasta el foco. ¿Se entiende ese primer paso? Aquí avanzo 3 y subo 4, luego esta hipotenusa es 5.
y eso es la distancia entre los dos focos. Entonces la mitad de eso va a ser la distancia hasta el centro desde un foco, o C. ¿Listo? Desde el centro hasta el foco, eso es C. Entonces de una vez puedo poner C cuadrado, voy a ponerlo aquí en fracciones para que él pueda calcular esto al cuadrado, no en decimales. Puedo sacar A, que es la distancia hasta el vértice desde el centro. ¿Listo? Entonces lo mismo, de aquí a acá hay 6 y de aquí a acá hay 8. Luego esta hipotenusa, ¿cuánto mide? 6, 8, 10. ¿Listo? El mismo triángulo especial, sino que por 2. Entonces, si de acá a acá hay 5 y de acá a acá hay 10, de acá a acá hay 5. ¿Bien? Entonces 5 y el 2.5 o el 5 medios que ya tenía, 15 medios o 7.5. ¿Listo? Esto, digamos, lo estoy haciendo medio rápido con los catetos de un triángulo. Si quisiera hacer el paso, voy a hacerlo acá solamente para que nadie se pierda. Pues lo que haría es que la distancia de un foco al otro, es decir, 2c al cuadrado, que es la hipotenusa de este triángulo, pues va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. De ahí me sale lo mismo. 2c cuadrado es igual a 25, perdón, 2c todo al cuadrado. 2c me daría 5, luego c es igual a 5 medios. Sería el procedimiento matemático. Y lo mismo aquí. Entonces, este cateto de aquí a acá sería 6 menos 1.5 al cuadrado más la distancia de aquí a acá, de 2 a 6 a 8, sería 6 al cuadrado. ¿Listo? Y la raíz cuadrada de eso sería a. Llego a lo mismo, ¿vale? Sino que estoy poniendo acá con decimales. Digo. Desde 6 hasta 1.5, ¿cuánto hay de distancia? 6 menos 1.5. Esto sería este triángulo. Este cateto es 4.5, este cateto es 6. 4.5 y 6. ¿Listo? Un Pitágoras normal, si es que no lo ven fácil como lo hice acá. Y entonces a cuadrado sería 225 sobre 4. Entonces dije, para hipérbolas o elipses, y aquí es donde empiezo a explicar cuando ya no es elipse, b cuadrado va a ser la resta del más grande menos el más pequeño. En elipses, claro, la distancia hasta el vértice es mucho más larga que la distancia hasta el foco. Buenos días. Morning, father. La rota llegó. Solano. Valencia. Thank you, father. Thank you, sir. Have a good day. You too. Entonces en elipses la distancia hasta el vértice va a ser más grande que hasta el foco y en hipérboles al revés. Pero eso no lo necesito saber porque el b cuadrado siempre va a ser la resta entre los dos cuadrados. Entonces simplemente va a ser el mayor menos el menor para que dé positivo. Dígame, diagama. ¿Qué es lo que es el grande? En elipses el radio grande, el radio en y, perdón. Entonces 225 menos 25, 200 cuartos, eso es 50, y puedo saber que entonces b es raíz de 50, o 5 raíz de 2. ¿Listo? Y eso lo podría, digamos, dibujar acá. El radio en y, prima, todavía estoy torcido, va a ser 5 raíz de 2. ¿Listo? Como distancia. El radio en x prima, pues el a, que ya tenía acá, 7.5. ¿Listo? Entonces, hasta acá estoy haciendo lo mismo que ustedes ya sabían hacer en el logro pasado. Lo único que cambia es que este C y este A no son tan obvios. No son simplemente una resta de coordenadas en X o Y, sino que tengo que utilizar en la diagonal Pitágoras. ¿Listo? Es lo único que ha cambiado. Dígame. A cuadrado menos C cuadrado. Eso es B cuadrado. Y después saca la raíz y eso es B. ¿Y por qué lo saca? ¿Y por qué qué? Porque sería, pues, cuando se acaba. A es la distancia desde el centro hasta este punto. Hasta el vértice. ¿Listo? Entonces por Pitágoras eso fue lo que hicimos acá. Listo. Entonces hasta ahí vamos igual todo. Ahora sí, perdón, ni siquiera ahora sí hay cambio. Tercer paso, voy a ponerlo en la estructura de una elipse. La estructura matemática de una elipse, que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero pongo los primas porque sé que está rotado. ¿Sí? Sé que está inclinado de alguna forma. Entonces si fuera hipérbole, acá negativo. Y me fijo si abre sobre x' o y'. ¿Sí? Si esto abriera por aquí y por acá, abrió en x'. Entonces el x' sería el positivo y el y' el negativo. Si abre para arriba y para abajo, entonces el y' lo pongo primero para que quede positivo y negativo el x'. Si es una parábola, entonces tengo dos opciones. 4ax' igual a y cuadrado o 4ay' igual a x cuadrado. Ambos primas, listo, todo inclinado.
Si el y es el que está al cuadrado, abren x. Si el x es el que está al cuadrado, abren y. ¿Listo? Primas. Y ahí no tengo más opciones. Elipse, hipérbola o parábola. ¿Vale? Entonces hasta aquí todo es igualito. Ya lo que me falta es hacer la rotación. Entonces bueno, en el tercer paso lo que puedo hacer es reemplazar este a cuadrado y b cuadrado por los números que saqué acá. Entonces esto sería x' al cuadrado sobre 225 sobre 4. ¿Listo? Más y' sobre 50. Y pues esto lo puedo cambiar, esta fracción sobre fracción, le puedo dar la vuelta. Entonces me queda 4x' al cuadrado sobre 225 más y' al cuadrado sobre 50. ¿Listo? Dividir por una fracción es multiplicar por el recíproco de esa fracción. O simplemente el denominador del denominador sube por la regla de las orejas. ¿Vale? Y ahora sí, entonces le hago la rotación. Entonces vamos a utilizar esto primero. Para yo poder cambiar este y' por y y x y el x' por y y x, necesito conocer el coseno y el seno del ángulo. Les había dicho en la clase pasada que yo podía calcular el ángulo θ como tangente a la menos 1 de lo que sube sobre lo que avanza, ¿cierto? Tangente de θ es opuesto sobre adyacente, sube y avanza. Siempre va a ser así. Pero yo no necesito saber exactamente cuánto es el ángulo. Yo lo que necesito conocer es cuánto es el coseno y el seno de ese ángulo. ¿Listo? Entonces lo que me dieron aquí, vamos a utilizar el triangulito del comienzo, esto, es que el coseno de θ, si esto es θ, ¿qué sería? Voy a ponerlo aquí aparte. ¿Cuánto sería el coseno de θ? Adyacente 3 sobre hipotenusa 5. O puedo utilizar el grande. Adyacente 6 sobre hipotenusa 10. Igual me da lo mismo. Entonces coseno de θ es 3/5. Y seno de θ, opuesto 4 sobre hipotenusa 5. ¿Listo? Y siempre va a tener esta información porque pues de alguna forma saqué la hipotenusa al intentar sacar los coeficientes A y C. De alguna forma va a tener esa hipotenusa. Y el adyacente y el opuesto van a ser las coordenadas de alguno de los puntos que me dieron, sobre los cuales está el eje torcido. Entonces esto lo puedo sacar y esto es lo que necesito. Yo no necesito saber que el ángulo sea, no sé, 36 puntos lo que sea. Aquí yo puedo poner tangente a la menos 1 de 4/3 y esto me da 53/14. ¿Listo? A mí no me interesa ese ángulo porque igual cuando calcule coseno de 53/14 me va a dar exactamente el punto 6 o el 3/5. ¿Vale? Entonces volvemos al comienzo. Esto es todo lo nuevo de este logro, la rotación, estas dos ecuaciones, entonces casi que de memoria desde ya. Y lo que puedo hacer entonces es decir que x' es igual a x por coseno de θ, que es 3/5, más y por seno de θ, que es 4/5. Puedo factorizar un quinto, entonces me queda factor de 3x más 4y. Y lo que necesito no es el x' solo, sino el x' al cuadrado para poderlo reemplazar en la estructura. Entonces de una vez, x... ¿Qué? ¿Eso último? Aquí estoy simplemente reemplazando el coseno y el seno para poder reemplazar x' en términos de x y y, es decir, en términos de las variables originales, no rotadas. Aquí solamente factoricé y lo que dije al final es que yo necesito el x' al cuadrado. Eso es lo que voy a reemplazar acá. ¿Cómo sacó coseno y seno? Con el triangulito inicial. Adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa. Listo. Entonces el x' al cuadrado, me queda esto al cuadrado, un 25avo, y este paréntesis al cuadrado. ¿Qué preguntas tienen? Hasta acá. Ya voy a repasar todo lo que he escrito. Entonces esto es lo que voy a reemplazar aquí. Entonces en el cuarto punto hago la rotación. Tengo un 4 sobre 225 aquí, acompañando lo que acabé de anotar en la otra hoja, que era un 25avo de 3x más 4y al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo esta primera fracción. La segunda fracción es un 50avo, lo que tengo acompañando el y cuadrado, el y' cuadrado, y este no lo he calculado, entonces lo voy a calcular acá. Y' cuadrado, y' sería y por coseno de θ menos x por seno de θ. Esto es igual a un quinto factor de 3y menos 4x, y y' cuadrado
sería un 25avo de 3y menos 4x cuadrado. Dígame, Gómez. Eso lo que acaba de dictar es Y'. Sí, y' en términos de y y x. Por eso les digo, estas son las ecuaciones que hay que memorizarse. Si es que no quieren repetir este procedimiento. No es largo, ¿no? Si se les llega a olvidar, pues ya saben de dónde sale, de este dibujito, del P en términos del rotado y del original. No se demoran nada, pero pues mejor sabérselo de memoria. Y esto es lo que va a reemplazar en el y' en la ecuación de acá. Entonces, un 50avo de eso, de un 25avo de 3y menos 4x al cuadrado. ¿Listo? Y esto medio lo organizo para que tenga como la estructura que conozco. Entonces esto sería 4, 3x más 4y al cuadrado sobre el número que me dé esto. Voy a dejarlo escrito así, por lo que es tan grande. Más 3y menos 4x cuadrado sobre 50 por 25 igual a 1. ¿Listo? Si grafico esto tal cual, ¿qué me da? ¿Quién me describe qué me da esto graficado? ¿Ya terminé o no? ¿Qué le he hecho? ¿Qué particularidades tiene esto? Tiene un radio de 7.5 en X, tiene un radio de 5 raíz de 2 en Y, está rotado 53, 14 grados, pero ¿qué le falta? ¿No está qué? No está centrado, está trasladado, ¿sí? Si yo grafico esto tal cual, no he terminado porque si lo grafico tal cual, estaría acá, con el centro en el origen. Entonces tengo que trasladarlo esta distancia en X', o esta distancia en X y esta distancia en Y, originales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese último paso, que es revisar si hay translación o no. Obviamente acá hay translación porque el centro de la elipse no está en el centro del plano cartesiano rojo ni negro, que obviamente van a coincidir siempre. Dígame su lugar. 2.5 en X', pero bueno, ya lo revisamos. Voy a hacer la translación y ya explico entonces eso. Entonces ya tengo esta ecuación. Voy a ponerla aquí. ¿Sí se ve? Entonces, ya cuando estoy en X y Y originales, lo que puedo hacer es, como acabé de decir, mover desde el centro 1.5 a la derecha los X y 2 los Y. Si hay 20 Y, a todos los Y les pongo menos 2 para subirlo 2. Si hay 7X, a todos los 7X les pongo menos 1.5 para correrlo 1.5 a la derecha. Entonces eso es lo que hago acá. Voy en 4. ¿Sí se ve? 4 por 3, el X cambia por un X menos 1.5. Más 4 y los Y cambian por Y menos 2. Al cuadrado sobre 2.25 por 25. Más 3 por Y que cambió a Y menos 2. Menos 4 por X que cambió a X menos 1.5. Al cuadrado sobre 50 por 25 igual a 1. Y ya ahí el último paso es, esto es translación, o sea es el 5. Es distribuir y reorganizar los números. Entonces me queda 4 por 3x menos 4.5 más 4y menos 8 al cuadrado sobre 225 por 25 más 3y menos 6 menos 4x más 6 igual a 1. Entonces este menos 6 y este más 6 se van. Este primero entonces me queda 3x más 4y menos 12.5 más 3y menos 4x cuadrado sobre 50 por 25. Entonces fíjense que trasladado, ¿no? Es decir, el del 4 que es sin translación o el del 5 con translación, esta fracción, pongo en paréntesis cuadrado, no cambió. ¿Por qué? Porque esa segunda fracción lo que representaba era el y', ¿sí? Y ese y', con respecto al plano cartesiano rojo, que es el torcido de los primas, no está ni arriba ni abajo, el centro solo se movió en X'. O sea, ahí está explicado. En Y' no subo ni bajo. En Y', que es esta segunda fracción, no subo ni bajo. Entonces, sin trasladar o con translación, me da la misma fracción. ¿Listo? La misma fracción acá. En cambio la otra sí se movió. Y no siempre se mueve. No sé si ustedes habían visto. Hay unas reglas.
Si se fijaron en el de la última clase, esto se movía 2.5 sobre x' hacia la derecha. Entonces yo debería poder decir acá menos 2.5, ¿cierto? En el x'. Pero fíjense que acá no terminé con un menos 2.5, sino con un menos 12.5. Es decir, no siempre es el mismo valor. Siempre contraintuitivos están... Siempre. Eso de la translación sí ya lo hemos visto en todas las funciones. Listo. Entonces ahora sí, esta es la respuesta. Ya trasladado, rotado y con los coeficientes que hacen que sea esa elipse específicamente. ¿Claro o hay dudas? Repito rápidamente lo que hice. Entonces vamos aquí. Elipse con foco en el origen en 3, 4 y pasa por 6, 8. Entonces si aquí subo 4 y avanzo 3, desde el otro foco me muevo 4 y avanzo 3 en las otras direcciones, ¿listo? Y llego al punto por donde va a pasar, hago el dibujito sin saber si esto va a ser una elipse delgadita o una elipse gruesa. Pero hago algún dibujo y después simplemente voy a especificar cuánto es el otro radio, cuando lo encuentre. Ese es el primer paso. Segundo paso, reconozco los coeficientes. Si es una parábola, lo único que necesito reconocer es A. Si es hipérbola o elipse, necesito el A, C y B. ¿Listo? Entonces, como esta es elipse, pues puedo encontrar la distancia desde... y me faltó encontrar el centro. Entonces, el punto medio entre los dos focos va a ser el centro. Entonces, si de aquí a acá avanzo 3, la mitad está en 1.5 desde este punto. Acá es fácil desde este punto porque es el origen. Si la distancia en Y es de 4 y arranco en el origen, subo 2. ¿Listo? Ahí ya tengo el centro. Entonces vuelvo y explico esto del C, por si no está tan fácil como esto, digamos, esta parte de números sí estaba fácil. Si yo no tengo eso, pues simplemente digo, desde el centro hasta el foco de la derecha, hay una distancia de 3 menos 1.5 al cuadrado. Y desde el centro hasta el foco de arriba a la derecha, tengo una distancia en Y de 4 menos 2. ¿Listo? Simplemente hago las distancias. El punto donde arranco menos el punto donde terminé, o al revés, no importa porque está al cuadrado, y hago un Pitágoras. Es decir, esto que anoté aquí sería el Pitágoras de este triangulito de acá. ¿Sí se entiende? Y eso va a ser cierto para cualquier problema. Digamos, no así como por intuición, sino con el procedimiento. Y lo mismo desde acá hasta acá, que fue lo que expliqué aquí con el triángulo verde, que fue lo que pusimos acá. Entonces, 6 menos 1.5 la distancia que hay acá, al cuadrado, más 8 menos 2 al cuadrado. Y raíz cuadrada de eso me da la hipotenusa, que sería la distancia desde el centro de la elipse hasta el vértice, que es el radio en X, o sea A. ¿Vale? Entonces elevo esto al cuadrado, C cuadrado. Elevo esto al cuadrado, A cuadrado. El mayor menos el menor siempre, sea hipérbola o elipse, me da el B cuadrado. Esto me da exacto, saco la raíz y eso es el B. La simplifico y anoto que esta distancia, ese radio, es 5 raíz de 2. Listo, ya habiendo encontrado el B. Entonces ya terminé por completo la gráfica. Todavía me falta encontrar la ecuación. Entonces, con los coeficientes ya puedo plantear la estructura. Entonces, lo que estaba diciendo... ¿Qué? Siempre toca hacerlo en fracciones. Si les digo sin calculadora, fíjense que yo no utilicé calculadora en ningún punto. Entonces sí, mejor, porque si le pones 7,5 al cuadrado y después restado al 2.5 al cuadrado, no termina nunca. ¿Vale? ¿El qué? Sí. Entonces, tengo este triángulo, desde 6 hasta 1.5. Entonces anotaría 6 menos 1.5 al cuadrado y desde 8 hasta 2, 8 menos 2 al cuadrado y raíz de eso es C. Esto es la hipotenusa de este triángulo. Entonces está en términos de Y' y... Eso está en términos de Y' y X'. Entonces, en términos de X' y Y', elijo si es elipse, parábolas, dependiendo de si abre en X o en Y, ¿sí? O hipérbola, X' cuadrado sobre A cuadrado menos Y' cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Si abre en qué? ¿Este si abre en qué? En X'. O Y' cuadrado sobre A cuadrado. Acuérdense que el A cuadrado siempre va debajo del positivo. A diferencia de la elipse que va siempre debajo del X, este va debajo del positivo.
y en este caso abriría en Y'. ¿Listo? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 opciones a todo lo que hemos visto. En realidad 3, ¿no? Parábolas, hipérbolas y elipsis. Y en ese mismo paso, donde ya planteo la estructura de la cónica que voy a encontrar la ecuación, reemplazo el a y el b. El a cuadrado y el b cuadrado. Esto lo dejo simplificado. Cuarto paso traslación, perdón, cuarto paso rotación y quinto paso traslación. Entonces en el cuarto, dígame. Entonces en el cuarto paso necesito el x' y el y'. Entonces me voy a las dos ecuaciones que digo que tienen que tener de memoria. Entonces el x' es x coseno de teta más y seno de teta. Entonces en realidad lo que necesito conocer es seno y coseno de teta, por eso hice un paréntesis ahí. Y para el y' lo mismo, coseno y el seno de teta. Entonces para sacar el coseno y el seno de teta, sea lo que sea donde yo me pare, sobre este punto que es sobre esta línea que es el x', voy a tener información sobre el teta, que es el ángulo de rotación. Entonces pues no me voy a parar por acá porque no conozco nada. Me paro o en el centro que conozco las coordenadas, o en el foco, o en el vértice. Y entonces me va a dar lo mismo. Yo puedo decir, voy a escribirlo aquí, que el seno de teta, que es opuesto sobre adyacente, de este triángulo chiquitico, si me paro en el centro, tiene coordenadas 2 como opuesto, lo que subí, y la hipotenusa, la raíz cuadrada de 2 y 1.5 al cuadrado. ¿Listo? La hipotenusa de 1.5 y 2. ¿Bien? Ese sería el opuesto, la hipotenusa, el opuesto y la hipotenusa para el seno. Pero entonces tendría que calcular esta hipotenusa. Entonces ese no lo utilizo. El seno de teta también puede ser, si me paro sobre el punto del foco, opuesto 4 sobre hipotenusa 5. Y ese fue el que utilicé. Entonces seno de teta es 4/5. Y lo mismo en ese mismo punto, adyacente 3 sobre 5 hipotenusa. ¿Eso se entiende o no? ¿Sí se entiende lo del seno y el coseno? ¿Todos? Listo. Entonces ya con eso simplemente reemplazar los valores en el coseno y el seno, factorizar lo que pueda factorizar de los dos, y de una vez elevarlo al cuadrado porque lo voy a meter en algo al cuadrado. Listo, el x' al cuadrado y el y' al cuadrado. Si estoy en parábolas, uno de los dos no va a necesitar el cuadrado, que está solito. Entonces en este punto pues no llego hasta acá, llego hasta decir que x' es esto. No tengo que elevarlo al cuadrado porque no lo voy a necesitar al cuadrado en esta ecuación de parábola, en la estructura de parábolas. ¿Listo? Entonces bueno, en este sí los elevo al cuadrado, reemplazo eso. Reemplazo lo que me da el x' al cuadrado, el y' al cuadrado, acompañado por lo que ya tenía aquí, que era el a cuadrado y el b cuadrado. Lo reorganizo y en el último paso hago la traslación. Entonces ya en el último paso es más fácil porque es solamente cambiar los x y los y. Saber cuánto sube, cuánto baja o cuánto se corrió a la derecha o a la izquierda. No desde el plano de referencia torcido, rotado, cuánto se movió para la derecha o para la izquierda, porque entonces tendría que desarrollar eso. Lo que deben saber con respecto al dibujo es este tipo de cosas que fue lo que aclaré. A pesar de que lo trasladé, esta segunda fracción quedó igual. ¿Por qué? Porque la elipse, con respecto al plano cartesiano rojo, solo se movió en x. Luego solo lo que va a cambiar es la primera fracción, la segunda no cambia, no subió ni bajó. ¿Listo? Entonces voy a ponerles 1, por favor empiécenlo ya. Y ahorita lo resuelvo, ¿cuánto me queda? Voy a poner otra vez una elipse para que quede sencillo. 15. Listo. Entonces 10 minuticos para que lo intenten solo, como si fuera quiz, lo vamos a hacer mañana. Voy a tener un foco en -1, -2. Y ya faltando 5 minutos resuelvo esto.